Queremos iniciar el mensaje de esta mañana. Ahora vamos a estudiar una historia interesante en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 4 es una historia que ya conocemos. Sin embargo, quiero destacar algunas situaciones. Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. Inicia diciendo así: la esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que mi esposo era temeroso del Eterno, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como esclavos. Entonces, mira, qué interesante es, porque nos dice que los seres humanos, cuando tenemos problemas, acudimos a diferentes situaciones, ¿verdad? Es decir, tenemos problemas y nosotros reaccionamos. Pero aquí vemos que la esposa del profeta, que también su esposo era profeta, dice que fue a buscar a Eliseo y le comentó, ¿verdad? Tú sabes que mi esposo ha muerto, que era un hijo de Dios, que era temeroso, que lo buscaba, pero hay algo importante, ¿verdad? Dejó deudas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos cuando tenemos problemas? Se espera que vayamos a Dios, que busquemos a Dios y que nos encomendemos a Él. Sin embargo, no siempre, a veces, aún a pesar de que somos hijos de Dios, a veces, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida que no acudimos a Él. Entonces, es importante tomar en cuenta que lo primero en nuestras vidas debería de ser y es Dios, ¿ok? Y bueno, entonces después de esto dice ella que el acreedor fue pues para cobrar su deuda, ¿verdad? Y es normal, estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que cuando alguien presta, en este caso este caballero le había prestado dinero al profeta y a su familia, así que ahora era justo, ¿verdad? Que este hombre fuese a pedir. En aquella época, queridos hermanos, si no podías pagar alguna deuda, pues las leyes de aquella época decían, bueno, entonces si no puedes pagar, pues tú te puedes hacer esclavo o puedes hacer esclavos a tus hijos, es decir, dejar que se los lleve tu acreedor para que entonces durante cierto tiempo estén trabajando hasta que finalmente se paga la deuda y entonces ya ellos recuperan la libertad. ¿Okay? Pero, ¿qué estamos dispuestos a hacer cuando amamos, o en este caso, ¿verdad? Por las personas que amamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por los hijos de Dios que se han extraviado, que se extravían, que tienen necesidad? Y sobre todo, lo más importante, ¿cuánto necesitamos pues, para hacer algo, ¿no? Para ayudar a las personas. ¿Cuánta fe necesito yo para que Dios me responda? ¿Cuánta fe necesito tener para pasar este año? ¿O cuánta fe tuve que tener para pasar este año a pesar de todo lo que hemos vivido? He escuchado a lo largo del inicio del programa las necesidades, las bendiciones, y a veces nosotros, seres humanos, pensamos que necesitamos fe, y es cierto, necesitamos fe, pero ¿cuánta fe necesitamos? ¿Cuánto de la mano de Dios necesitamos? Pues nosotros necesitamos estar tomados constantemente, a cada momento estar tomándonos de la mano de Dios. Sin embargo, hay momentos en los cuales no podemos estar conectados porque estamos trabajando. Sin embargo, podemos incluir a Dios en los momentos que nosotros podemos. La idea es que estar constantemente comunicándonos con Dios. Pero, ¿cuánto, si ustedes me permiten aquí, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de Dios en nuestra vida en realidad? Y mira, esa historia es interesante por eso, porque esto nos muestra que Dios está dispuesto a responder y a escuchar nuestras peticiones, nuestras situaciones, y Él no requiere de mucho. Mira lo que dice aquí. Entonces, después de esto, dice que ha venido el acreedor para llevarse a 2 de mis hijos como esclavos. Eliseo, el versículo 2, le pregunta: ¿qué te haré? Y esta expresión, ¿qué te haré?, es como diciendo, mujer, acudes a mí, pero yo también soy ser humano y pues también tengo situaciones, también tengo problemas. Nadie en este mundo está exento de situaciones. Todos batallamos con algo, de alguna o de otra manera. Algunos con el carácter, algunos con los hábitos, con las costumbres, con las formas de pensar, con la cosmovisión, los vicios. Y mira, hoy en día en este mundo, querido hermano, querido eh, hermanito, hermanita, hoy todos los seres humanos batallamos. Algunos nos acostamos tarde y mira, quiero hablarte de esta situación. Tu servidor tiene
la costumbre o por alguna razón de acostarme tarde, 11, 12 de la noche. Y a veces, aunque no tenga alguna situación específica, por alguna razón me duermo tarde. Entonces yo he detectado esa situación que a veces yo tengo algunos malos hábitos y como yo, todos, ¿verdad? Batallamos con algo, como yo te decía, algunos es este aparato, es decir, ese celular, el teléfono, que hoy en día la juventud, los muchachos están sumidos en estos aparatos. Y en realidad esto no es el problema es lo que hacen con estos aparatos, lo que ven con esos aparatos, lo que oyen. Entonces, yo te decía, ¿verdad? Tenemos diferentes situaciones con las cuales batallamos. Algunas personas, pues es la actitud. A veces, ¿verdad? Todo está bien, pero tienen una mala actitud. A veces no tienen ese ánimo o ese carácter de hacer bien las cosas. Entonces, vuelvo a repetir, cada uno de nosotros batallamos con algo. Dios desea liberarnos y Dios desea que vayamos caminando hacia el rumbo de la perfección. Nosotros vivimos en este proceso de santificación. Y entonces, ¿verdad? Cuando Eliseo le dice, ¿qué te haré? Decir, mujer, ¿en qué te puedo ayudar? Si yo también estoy batallando en la vida, yo también estoy batallando, sí, soy profeta, sí, soy hijo de Dios, sí, soy pastor, soy anciano, soy encargada, soy diaconisa, soy diácono, pero también yo estoy batallando, es decir, todos batallamos en este mundo. Pero entonces se le dice, bueno, ok, para que yo te ayude o para que Dios te ayude, pues primero dime qué tienes, es decir, primero cuéntame tu problema. Dios necesita saber nuestro problema. Ahora, no es que realmente Dios necesite saber, porque Dios ya lo sabe todo. Sin embargo, Dios necesita que nosotros se lo expresemos porque es la manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta de nuestra realidad. Sabes, a veces, muchas veces no nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo y es necesario hablar con Dios. Dios ya lo sabe, Dios ya sabe, por supuesto que sabe cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, en qué estás batallando, pero Él necesita que tú lo reconozcas delante de Él para que entonces tú veas realmente tu situación delante de Él, que tú veas en dónde estás parado delante de Él. Y entonces él le dice, declárame qué tienes en tu casa. Y entonces ella responde, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Y sabes, me llama la atención porque ella utiliza esa expresión, tu sierva ninguna cosa tiene. Y yo me pongo a pensar, aquí en esa historia, ¿realmente será que la dama, que la familia no tenía nada? Es decir, que solamente en su casa era un lugar con 4 paredes y ya. No, seguramente había pues quizás algunas camas, algunas mesas, algunas vasijas o muchas vasijas vacías y vasos, platos, muchas otras cosas. Pero aquí cuando ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene, está hablando de algo que sea de valor. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿qué tienes de valor tú hoy, ahorita, en este momento? ¿Qué es lo que de más valor tienes en tu casa? Ella se queda pensando y dice, tu sierva ninguna cosa tiene de valor. ¿En qué tengo de valor? Nada. Ah, pero entonces dice, bueno, una sola cosa, una pequeña vasija de aceite. Ok. Bueno, y entonces él le dijo, bueno, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, todas las que puedas conseguir. Y mira, me llama la atención, porque ella dice, tengo solo una pequeña vasija de aceite. ¿Cuánto aceite tenía? No lo sabemos. Ella dice, tengo una vasija, una pequeña vasija de aceite. ¿Con cuánto aceite? Pues con poco de aceite. ¿Cuánto puede ser poco de aceite? Mira, en la época de los profetas, estamos hablando de la época del reino de Israel, cuando en este momento ya se había dividido, estaba Israel como el reino del norte y Judá como el reino del sur. En esa época, lo más que podían tener era una pequeña vasija de no más de medio litro. ¿Sabes qué es interesante esto? Que ella dice que tenía una pequeña vasija con un poco de aceite. Puede ser que estaba a la mitad, que tenía 3/4 o que tenía 1/4 o tenía solo un poquito de aceite. No lo sabemos. La Biblia no nos dice más, solo nos dice que tenía una pequeña vasija con un poco de aceite. ¿Qué tanto te gusta esa palabra, esa expresión, un poco de aceite? Cuando entonces él le dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces si tienes eso, entonces ve y pídele a tus vecinos todas las vasijas que puedas conseguir prestadas.
Pero entonces, mira, me llama la atención, porque ¿cuántas utilidades en aquella época y en épocas posteriores tenía el aceite? O sea, ¿por qué es que cuando el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Hablando de algunas cosas de valor, lo único que ella dice, tengo un poco de aceite, que es lo que realmente vale. Ok, ahora, ¿en qué cosas podía utilizarse o por qué era de valor? Bueno, 5 cosas para utilizar el aceite. Número 1, el aceite se utilizaba como combustible para alumbrar. Tú recuerdas que había lámparas de aceite, así que entonces convertían el aceite, ponían la mecha, prendían la lumbre y entonces ahí estaba la lámpara, ¿verdad? Prendiendo la llamita, prendiendo y bueno, en las noches pues prendía y alumbraba el lugar. Si tenías una, dos, dependiendo de las lámparas que tenías o que tuvieses, era la luz que podías tener en el cuarto. Entonces, el primer uso era como combustible. El segundo uso tenía que ver como hablando del uso de aseo personal. En aquel entonces y en épocas posteriores, el aceite se utilizaba como jabón, es decir, cuando las personas se bañaban, querían retirarse la suciedad de su cuerpo, se aplicaban aceite de oliva para poderse retirar todas las impurezas de su cuerpo y finalmente entonces se volvían el baño, ¿verdad? Es decir, se bañaban y quitaban, ¿verdad? Con un pedazo de tela o de hisopo, quitaban el aceite y todas las impurezas. El aceite servía para aflojar y retirar las impurezas. Segundo uso. Tercer uso. El aceite también era un aspecto medicinal. En esa época y en épocas posteriores. Por ejemplo, ahorita, cuando nosotros hablamos de la parábola de Jesús, y el samaritano, tú recuerdas que en esa ocasión dice que el buen samaritano cuando vio a este hombre golpeado, dice que él sacó de entre lo que llevaba vino y aceite y le untó aceite en sus heridas. En este caso el aceite de oliva, llevaba otro tipo de hierbas preparadas para poder colocarlo. Pero bueno, podemos ver que también era utilizado como aspecto de desinfectante y para curar o para sanar como bálsamo las heridas. Tercer uso. Cuarto uso, el aceite tenía un aspecto ceremonial. Bueno, tú sabes que el aceite de oliva lo llevaban ahí en el santuario, en el tabernáculo, y entonces, ¿verdad? El sacerdote lo tomaba, el aceite puro, y lo vaciaba en el candelabro de los 7 brazos, la menor, es decir, ahí en el candelabro, perdón, y colocaba aceite en cada una de las 7 lámparas. La responsabilidad del sacerdote era probar, ver que las lámparas no se les acabara el aceite. Cuando se estaba acabando, bueno, llegaba y volvía a depositar del recipiente que tenía más aceite para que las lámparas estuviesen continuamente prendiendo. Eso se conocía como el diario, el continuo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué eso es interesante? Porque, bueno, tú recuerdas, por ejemplo, los hijos de Aarón, no es el tema, pero solo para recordar los usos del aceite, los hijos de Aarón, cuando fueron iniciados en el sacerdocio, y entonces dice que en una ocasión, pues ellos, por alguna razón, ¿verdad? Dice que presentaron fuego extraño. Entonces, la Biblia nos aclara en algunos otros versículos y también la escritora, la hermana Elena de White, en el libro de Patriarcas y Profetas, y nos dice que sus hijos de Aarón eran impenitentes, es decir, eran descuidados, eran personas que no les importaba y no le daban la gloria a Dios a través de su vida y de su comportamiento. Entonces dice que ellos se emborracharon, y no solamente se emborracharon, sino descuidaron y en algún momento alguna de las lámparas se apagaron y otras estaban a punto de apagarse. Entonces cuando ellos ven esa situación, porque una ley era que no debían por ningún motivo dejar que las lámparas se apagaran, ahí se encuentran en los libros de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces dice que ellos, bueno, dijeron, ok, ya se apagaron ciertas lámparas, bueno, entonces llegaron, vaciaron aceite nuevo otra vez y se les hizo fácil tomar fuego del altar, del incienso que estaba dentro del lugar santo y prender esas lámparas. Sin embargo, ellos se habían olvidado que el fuego que había sido prendido en esas lámparas era el fuego santo, el fuego que Dios mismo había prendido. Por eso es que cuando ellos intentan traer fuego extraño porque no es que fuera de afuera, el asunto es que ese fuego que ellos traían lo había prendido el ser humano.
y el fuego que prendía continuamente en las lámparas, en el candelabro de los 7 brazos, era el fuego que Dios mismo había prendido. Y hay una diferencia entre el fuego que Dios había prendido, el fuego santo, y el fuego que el ser humano había hecho en el altar del incienso. Por eso es que Dios dice ahí en ese relato que salió fuego de la presencia de ahí, del candelabro, y entonces los quemó. Entonces, por eso es cuán importante es tener el conocimiento de Dios. Y lo importante es que ellos tenían que cuidar que el aceite estuviera continuamente suministrándose para que el fuego no se apagara a través del aceite. Entonces, podemos ver aquí el cuarto uso del aceite y el quinto uso del aceite tiene que ver con el aspecto, pues, precisamente, ¿verdad? De la comida. Para preparar los panes, para preparar los alimentos, se utilizaba el aceite. Entonces, aquí podemos ver 5 usos que se le daba al aceite. Ahora, por eso es que el aceite en aquella época era especial, era muy especial y muy preciado. Pero entonces, a veces hoy nosotros el aceite lo utilizamos no como en aquella época, ya no como combustible, ya no como ungüento, ya no, ¿verdad? En el aspecto ceremonial. También, por ejemplo, ¿verdad? Dentro del aspecto ceremonial, otro punto extra del aceite era para ungir, ya sea a los sacerdotes o dedicar a los reyes. En el caso de David, en el caso de Salomón, en el caso del mismo Aarón, que fue ungido con aceite. Por eso es que David dice en Salmo 23, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, Dios ungió a David para apartarlo como su rey, como decir, como su hijo, para gobernar a su pueblo. De la misma manera, hoy Dios quiere derramar en ti ese aceite para apartarte para su servicio y para el propósito por el cual fuiste llamado a este mundo, a este lugar, allá donde tú estás, para brillar para la gloria de Dios. Pero continuamos con la historia. Entonces podemos ver aquí los 5 usos del aceite. Por eso es que era tan importante. Continuamos entonces y dice, mira el versículo 4. Después de que tú hayas pedido todas las vasijas que puedas conseguir, dice, entra luego en tu casa y cierra la puerta detrás de ti después de que hayan ingresado tus hijos contigo. Y una vez que ya entraste con tus hijos, cierra la puerta y mira lo que dice, y echa aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. Y mira qué cosa tan maravillosa, porque ahí cuando Jesús vino a este mundo, allá en el libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando los discípulos le piden a Jesús y le dicen, maestro, enséñanos a orar. Jesús dice algo parecido a la recomendación del profeta, aquí del profeta Eliseo. Dice que Jesús dice, ok, cuando quieras orar, entra a tu casa y cerrada la puerta o cierra la puerta. Y cuando estés tú cerrada la puerta, cuando tú tengas cerrada tu puerta, entonces ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Es decir, la misma acción que el profeta le dijo que hiciera a la dama, es la misma acción que Jesús le dijo a sus discípulos, hablando acerca de la relación que debemos de tener con Dios, es decir, un momento de intimidad solo con Jesús. Y entonces ese momento, ese encuentro especial con Dios, Dios te va a escuchar, Dios te va a oír, Dios va a responder tus necesidades, tus problemas, tus situaciones que presentes delante de Él. Yo te decía, no es que Él no sepa, sino que Él quiere que tú sepas en qué lugar están tus pies. Y entonces podemos ver acá que ella entra en su casa, cierra la puerta y Él le dijo, vierte el aceite sobre todas las vasijas y a medida que se vayan llenando, ponlas aparte. Versículo 5. Y la mujer se fue y cerró tras de sí la puerta después de que sus hijos entraron. Ellos le acercaban las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando llenó todas las vasijas, dijo a su hijo, tráeme aún otra más. Mira qué cosa más interesante. Ella empieza a vaciarla de su recipiente de aceite con el poquito que tenía, comienza a vaciar. Y empieza a caer el aceite, se llena una vasija, y dice, bueno, ya se llenó una. Imagínate esa escena, quizás ella se asoma y puede ver que en su vasija hay un poquito de aceite. ¿Y cómo fue posible que con ese poquito se llenara la vasija? La coloca aparte. Y vuelve a hacer con la otra, y le dice a sus hijos, a ver, acércame otra, y otra, y otra, y las va colocando aparte, las va acomodando, las va acomodando, las va acomodando. Las vasijas que ella recibió de parte de los vecinos prestadas también estaban vacías. Su vasija que ella tenía era una pequeña vasija que era
chiquita y además de que era chiquita tenía un poquito de aceite. Continúa diciendo, versículo 6, cuando llenó todas las vasijas, le dijo a su hijo, tráeme otra vasija más. Y él le dijo, ya no hay más. Y mira esta declaración. Entonces el aceite cesó. Es decir, el aceite se detuvo. ¿Y sabes por qué se detuvo? Porque lo que sigue a continuación es interesante. Es interesante. Versículo 7 dice, entonces ella fue y se lo contó al varón de Dios, al profeta Eliseo, quien le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivan del resto de lo que quede. Y ahí termina la historia. Y la historia no termina diciéndonos qué más pasó. Porque tú y yo podemos continuar con la historia. Porque esta historia es la historia de tu vida y de mi vida. Esta es la historia de un hijo de Dios que tiene problemas como cualquiera, pero que acude a Dios, que abre su corazón y que le entrega lo más precioso, lo más importante. ¿Cuánto aceite necesitas en tu vida espiritual? ¿Cuánto aceite necesitas en tu vida física? Bueno, en tu vida física, no más de 5 cucharadas diarias, no más de 5, cuando mucho 5. Pero en tu vida espiritual, ¿cuánto aceite necesitas? ¿Cuánto aceite? Es decir, ¿cuánto de la presencia de Dios en tu vida necesitas? Recuerdan ustedes que Jesús le dijo, si tuvieran fe tan solo como del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, mira, tú que estás aquí, pásate, tírate en el mar. Y dice que entonces el monte obedecería. ¿Cuánto aceite necesitó la mujer para que el milagro ocurriera? Poquito. ¿Cuánto necesitas tú y cuánto necesito yo? Solamente buscar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es el acto de abrirle nuestro corazón a Dios como un amigo. Pero mira, aquí en este relato hay cosas también, otras cosas interesantes. Ya estoy terminando. Dice, una de ellas es que ella tocó. Usted recuerda que ella fue y mandó a sus hijos para que tocaran y pidieran vasijas. ¿Quiénes le ayudaron a ella para que este milagro fuera una realidad? No estoy diciendo que de una manera directa, pero de alguna otra manera todos podemos ayudar a otros. Es decir, tú y yo fuimos llamados también para ayudar a otros. ¿Y cómo la ayudaron? Bueno, pues prestando vasijas. Es decir, los vecinos decían, pues yo tampoco tengo aceite, yo tampoco te puedo ayudar realmente, pero mira, lo único que puedo hacer por ti es orar por ti. Lo único que puedo hacer es rogar por ti. Así que ella pide, pero no solamente rogar por ti, ellos le dan una vasija vacía, porque así nuestras vidas sin Dios están vacías. Nuestras vidas aún con Dios, ¿verdad? Porque de Él depende todo, así que nuestra vida es como esas vasijas que necesitan ser llenadas todos los días por la presencia del Espíritu Santo. Así que le entregan sus vasijas vacías. Y cuando ella las llena, entonces dice, va cuando el profeta y el profeta le dice, pues véndelo. Ahora, yo no sé, ¿verdad? No dice aquí qué más hizo. Podemos hacer imaginar, por ejemplo, imagínate que eran 200 vasijas, no lo sé, solo por decir un número, 200 vasijas, y entonces ella se queda pensando y dice, bueno, cómo las voy a vender para obtener el mayor recurso y pagar las deudas? Quizás algunas las vendió como combustible, algunas en el templo, algunas como para pues algunas situaciones de la salud, ¿verdad? Otros como jabón, otros para la comida, otros, ¿verdad? Y así fue vendiendo las vasijas, pero imagínate que quedaron varias vasijas, porque el consejo del profeta fue, vende el aceite y paga tus deudas o a tus acreedores y tú y tus hijos vivan del resto. Entonces ahora imagínate, entra y bueno, llega a la casa de los vecinos y toca. Entonces los vecinos abren y dicen, ¿qué pasó? Ellos seguramente, los que vivían cerca de ella, sabían la situación por la que estaba pasando. ¿Sabe qué? Mire, pues aquí le traigo su vasija. Y quizás ellos la veían, decían, bueno, está bien. Y cuando la recibían, pues tenía aceite. Bueno, ¿y qué es esto? Mira, quizás, ¿verdad? No sé. Imagínate esa escena. Ella le dice, bueno, vecino, aquí tengo esta vasija, es suya, se la entrego, pero trae aceite. Sí, pues usted deme lo que quiera. No sé, ¿verdad? Porque usted me ayudó, así que usted deme lo que quiera. Y quizás ella le entregaba y el vecino le había dado una vasija vacía. ¿Y cómo se la regresaba? Llena. Porque tú le puedes entregar tu vida a Dios vacía y Él te la va a entregar siempre llena. No con un poquito de aceite, llena totalmente. Esa es la vida de un ser humano cuando se le entrega en las manos de Dios. Finalmente ella vive del resto, ella y sus hijos no fueron esclavos porque Dios permitió que sus hijos no solamente no fueran esclavos, sino que pagaran sus deudas y que tuvieran una vida, por lo menos, ¿verdad? Mejor a partir de ese entonces. Y bueno, ahora mira, yo te quiero leer
para terminar, en el libro de Lamentaciones, pocas veces leemos el libro de Lamentaciones de Jeremías. En el capítulo 2, versículos 18 y 19, escucha con atención. Mira lo que dice: oh hija de Sión, clama al Señor desde el fondo de tu corazón. Vierte lágrimas como arroyo, de día y de noche, sin descanso, ni cesen las niñas de tus ojos. Versículo 19. Levántate, clama en las noches, al principio de las vigilias, derrama como agua tu corazón ante el Señor, alza tus manos ante Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Es decir, mira, pareciera ser que estos versículos son parecidos con la experiencia de la dama que está viviendo. Es decir, Dios nos pide derramar nuestro corazón ante Él como agua, para que entonces Dios responda. ¿Y cuando Dios nos aconseja derramar nuestro corazón? Dice, al principio de las vigilias, en la noche, en la madrugada, de día y de noche, no dejes de orar, no dejes de clamar, porque al derramar, entonces dice que Dios escuchará y obrará. Y por eso es que yo quiero leerte otros versículos. Mira lo que dice el 31, ahí mismo. Porque el Señor no desecha para siempre, antes permite la aflicción, se compadece según su invariable amor, porque no aflige ni entristece por gusto de los hombres. En esto medito en mi corazón, por lo cual esperaré. Bueno es el Señor con los que esperan en Él, para quienes lo buscan. Bueno es esperar en silencio en la salvación del Eterno. Que hoy podamos orar a nuestro Dios y pedirle que nos dé paciencia y sobre todo que responda de acuerdo a su santa y divina voluntad. Vamos a orar, si me permiten. Pastor, antes, por favor, ¿puede repetir el capítulo de Lamentaciones que terminó de leer? Oh, sí, se encuentra en Lamentaciones 2. Lamentaciones 2. Gracias. Muy Sí, amable. ándele pues. Y si quiere, ¿verdad? Márquelo en su Biblia. Su Sí, servidor acostumbro, ¿verdad? A marcar. sí. A Yo también marcar. hago así. Sí, porque es hermoso, sí. Gracias. Sí, sí. Y bueno, pues entonces, si no hay otra recomendación o otro punto interesante, me gustaría orar. Y vamos a orar para que Dios aumente nuestra fe y derrame la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, de nosotros, de nuestras familias en este día. ¿Me permiten? Vamos a orar. Pastor, ¿Sí? Ok. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias, Señor, porque tu mano poderosa a través de tu santa palabra nos muestras, Padre, que tú estás más interesados en nuestras situaciones, las situaciones reales de nuestra vida. A veces nos falta la salud, a veces nos falta, Señor, el dinero, a veces nos falta el trabajo, a veces nos falta la familia, porque así como mis hermanitos decían, a veces los hijos, a veces los papás están lejos, a veces como hijos estamos lejos de casa. Pero cualquiera que sea la necesidad en este momento, que tu mano poderosa pueda tocar la vida y el corazón de todos tus hijos. Que hoy de manera especial, Señor, puedas derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, de tal manera que donde quiera que estemos, podamos ser una bendición y llevar bendición a las personas que amamos. Hoy, Señor, anhelamos pasar por esa experiencia y poder, Señor, el poquito de aceite que tenemos, colocarlo en tus manos. Llena nuestras vidas, Señor, y ayúdanos que donde quiera que estemos podamos levantar en alto tu nombre para la gloria tuya. Señor, yo sé que mis hermanos que me siguen a través que están a través de esta plataforma, Señor, tenemos diferentes necesidades. Escúchalos, Padre. Escucha su petición, escucha su ruego y de acuerdo a tu poder responde para la gloria tuya. Señor, me atrevo a pedirte, si es necesario un milagro en la vida de alguno de ellos, haz ese milagro. Lo más importante, Padre, es que la vida de ellos, la vida de tu hijo, también ya es un milagro. Por eso, Padre, nos colocamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos y también te lo agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.